Olvida lo que crees saber sobre la Primera Guerra Mundial. Olvida las batallas de nombres famosos. En 1916 hubo un evento tan brutal, tan catastrófico, que la historia prefirió convertirlo en un simple pie de página. Hablamos de la batalla que, en solo 4 meses, consumió a más de 2 millones de hombres. Una carnicería donde la única ganancia fue un puñado de kilómetros de tierra quemada. Una batalla donde el verdadero enemigo no fue el ejército contrario, sino la inutilidad de la guerra misma. Hoy, desenterraremos los secretos de la batalla más sangrienta de 1916 y por qué sus lecciones, silenciadas por la historia oficial, son más relevantes que nunca. Para entender esta masacre, debemos ir a la mente del general alemán Erich von Falkenhayn. En el invierno de 1916, el estancamiento de las trincheras lo había frustrado. Su idea no era ganar terreno. Su idea era algo mucho más macabro: desangrar al enemigo hasta la muerte. Falkenhayn eligió una ciudad con un significado histórico y emocional profundo para Francia: Verdún. Sabía que los franceses la defenderían a cualquier costo, independientemente de las bajas. El plan era simple y perverso: concentrar todo el poder de fuego en ese punto, obligando a los franceses a enviar refuerzos una y otra vez a lo que él llamó una trituradora. Morirían lentamente, y la capacidad militar de Francia se agotaría. El asalto comenzó en febrero de 1916 con un bombardeo tan intenso que transformó el paisaje en un cráter lunar. Los franceses no cayeron en el pánico, pero sí cayeron en la trampa. La orden era clara: no pasarán, y así comenzó la batalla más larga y devastadora de la Primera Guerra Mundial. Mientras los franceses resistían el embate inicial con una ferocidad inesperada, se enfrentaron a un desafío logístico colosal: ¿cómo mantener viva la trituradora con hombres y municiones? La respuesta fue la Voie Sacrée, o el camino sagrado. Esta era la única ruta de suministro, una carretera estrecha que se convirtió en la arteria vital de Francia. Era una operación de una escala nunca antes vista. Día y noche, miles de camiones, más de 3.500 por día, a veces, circulaban sin parar en un flujo constante, llevando refuerzos, comida y, en el viaje de vuelta, camillas llenas de heridos. El control de tráfico era tan estricto que se consideraba una unidad militar de élite. En el frente, la vida se reducía a una simple estadística. Los soldados sabían que la única forma de escapar del infierno de Verdún era ser herido. El comando francés rotaba constantemente sus divisiones para evitar el colapso mental, garantizando que casi 2/3 del ejército francés pasaran en algún momento por el horror de esa batalla. Era el baile de la muerte forzado, donde la esperanza de sobrevivir era reemplazada por la esperanza de ser relevado antes de que fuera demasiado tarde. En el corazón de la lucha, el combate se centró en una serie de fortalezas de hormigón. El fuerte de Douaumont se convirtió en el símbolo de la lucha y la negligencia. Fue tomado por los alemanes en los primeros días, no por un asalto masivo, sino casi por accidente, por una pequeña patrulla que encontró el fuerte sorprendentemente desguarnecido. Recuperarlo se convirtió en una obsesión para los franceses. Lo que sucedía dentro de esas fortalezas era puro terror. Cientos de hombres vivían bajo tierra, en pasillos oscuros, húmedos e insalubres, sufriendo el constante temblor de los proyectiles de artillería que caían arriba, creando un infierno acústico. Imaginen esto: en el laberinto de túneles del fuerte, la lucha se libraba cuerpo a cuerpo, con bayonetas, granadas y lanzallamas en la oscuridad total. El aire se volvía irrespirable con humo y el hedor de la muerte. La batalla por Douaumont no se trataba de estrategia militar, se trataba de orgullo. Cada metro cuadrado de hormigón estaba empapado en sangre,
una prueba de que, para los altos mandos, el honor y el simbolismo de una posición eran más valiosos que la vida de los miles de soldados sacrificados por simplemente una piedra. El campo de batalla de Verdún se convirtió en un paisaje de pesadilla, una pesadilla que ha quedado grabada en la propia tierra. La artillería fue tan intensa que borró pueblos enteros del mapa y pulverizó los bosques. El famoso Bosque de la Muerte y la Colina 304 son nombres que solo traen recuerdos de horror. El suelo estaba tan saturado de metralla, fragmentos de proyectiles y restos orgánicos que, incluso hoy, es una de las zonas más contaminadas por munición sin explotar del mundo. La lluvia constante mezclada con la sangre y la caliza creaba un lodo tóxico que devoraba a los heridos. Pero el peor terror venía de los nuevos avances tecnológicos. Aquí, en Verdún, el mundo vio el uso aterrador del lanzallamas. Soldados que presenciaron a sus compañeros siendo incinerados vivos desarrollaron traumas que la medicina de la época ni siquiera podía empezar a comprender. El gas venenoso, aunque usado en otros frentes, alcanzó nuevas cotas de horror aquí. Verdún se ganó otro apodo, el Matadero. Los alemanes avanzaban, los franceses contraatacaban, y el ciclo de la muerte se repetía sin cesar. Una lucha donde la geografía misma se convirtió en un arma que amplificaba el sufrimiento. En diciembre de 1916, tras 10 meses de horror incesante, los franceses habían recuperado casi todo el terreno perdido. El general Falkenhayn había sido destituido y el asalto alemán se había detenido. Si se mide por territorio, Francia ganó. Pero el costo fue incalculable y es aquí donde la historia oficial a menudo se detiene. El balance final es escalofriante. Más de 300.000 muertos confirmados y un total de más de 700.000 bajas entre ambos bandos. Sin embargo, lo que los libros de historia omiten es el impacto real en la moral. El ejército francés, aunque técnicamente victorioso, estaba exhausto, física y espiritualmente quebrado. Las revueltas y motines de 1917 son una consecuencia directa del trauma de Verdún. Los soldados sintieron que sus vidas habían sido usadas y desechadas en un juego cínico. Verdún fue una victoria pírrica. El objetivo de Falkenhayn de desangrar a Francia se logró, pero a un costo tan alto para Alemania que tampoco pudieron reponerse. La obsesión por la trituradora los agotó a ambos. En la batalla más sangrienta de 1916, el único verdadero ganador fue el horror y la demostración de la futilidad de la guerra moderna. Verdún no es solo una batalla, es una cicatriz en la historia, un lugar donde el tiempo se detuvo en 1916. No se trató de una lucha por la gloria o el honor, sino una lucha sin sentido basada en una estrategia fría y cínica. Su verdadero secreto, lo que la historia nos oculta, es la aterradora inutilidad de la guerra de desgaste. Nos recuerda que, a menudo, las batallas más sangrientas no son las que cambian el curso de la historia con una victoria decisiva, sino las que exponen la terrible verdad del conflicto, que la vida humana puede ser reducida a una mera estadística, un simple número en una pizarra. Esta carnicería fue la prueba de que el ingenio militar puede crear el infierno en la tierra, pero nunca justificarlo. Estos horrores silenciados son los que nos obligan a recordar para no repetir. La historia no es solo una colección de fechas y banderas. Está hecha de estas historias ocultas, de decisiones terribles y de los secretos que quedaron enterrados en el barro de campos como Verdún. Si quieres seguir descubriendo con nosotros la verdad que se esconde detrás de los grandes eventos históricos, entonces tu siguiente movimiento está claro. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en nuestra próxima inmersión descifraremos otro de los mitos que dieron forma a nuestro mundo. No te lo pierdas. Gracias por vernos.